Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Han pasado muchas cosas este fin de semana, entre Martín Guzmán, que se eyectó, nunca visto, muy pocas veces visto, que un ministro de Economía se eyecta del gobierno y el presidente se queda en babia, sin plan B, sin equipo económico, sin saber cómo seguir. Eso sucedió el sábado. El presidente había sido el único que había apoyado en los últimos por lo menos 3 meses contra la opinión de toda la coalición de gobierno a su ministro de Economía, a Martín Guzmán. Y Guzmán se eyecta, lo sorprende con la renuncia. Guzmán dice que le anticipó el jueves a Alberto Fernández, que le dijo que quería tener más poder, las áreas de energía, todas las cuestiones que veníamos comentando, que quería avanzar porque si no, no había forma de encarrilar el acuerdo con el FMI, que el presidente se quedó mirando al techo. Y que por eso dio por entendido de que era su momento para irse del gobierno. Y cuando Cristina estaba en un acto en Ensenada, el sábado a la tarde, cuando transcurría su discurso, obviamente de nuevo disparando contra el gobierno, contra la política económica, Martín Guzmán cobra venganza y emite un tuit donde se eyecta. Es decir, como el que va en un avión y ve que el avión va perdiendo altura, agarra el primer paracaídas y se tira con el paracaídas. Y el presidente, que evidentemente no ha podido ordenar la coalición de gobierno, tampoco puede ordenar ni siquiera a los suyos. El que había bancado a Guzmán en todo momento, que le había dado la posibilidad de sobrevivir más de 1 año y medio desde que le estaban pidiendo su renuncia, que en los últimos 3 meses le habían sugerido hacer un cambio integral de gabinete y demás, se queda sorprendido, pues no tiene nada. No tenía ni plan económico alternativo, ni equipo económico, ni había hablado políticamente con los socios de la coalición cómo seguir, y por eso hemos visto este escenario patético del fin de semana. El presidente totalmente desconcertado, sin saber qué hacer, sábado y domingo haciendo un casting de ministros de Economía. Había una propuesta que antes de Semana Santa nosotros contamos, le había hecho Sergio Massa para unificar todas las áreas de economía, para relanzar el gobierno con un ministro de Economía de otro nivel, Redrado, Álvarez Agis, quien fuera, y avanzar con todos los resortes del Ministerio de Economía. Eso fue hace más de 2 meses. El presidente no solamente no respondió a eso, sino que se le eyecta al ministro de Economía y no sabe qué hacer, pues no tiene absolutamente nada. No tiene plan económico, no tiene hoja de ruta, no tiene equipo, no tiene nada. El fin de semana va y viene, que Massa jefe de gabinete, que hacen el casting. Una mano derecha del presidente lo sondea a Martín Redrado, ¿cómo la ves? Después no lo vuelve a llamar. Redrado le dice lo de siempre, acá hay que reformular todo el esquema, buscar un acuerdo, un paquete de leyes, todo el poder en el área económica y tener un programa, discutir qué se quiere hacer y cuál es el rumbo económico. No lo vuelven a llamar. Álvarez Agis le vuelve a decir que no al presidente. Ya se lo había ofrecido varias veces y ahora van a ver. Esta mañana escribe un informe para sus clientes diciendo acá hay una crisis financiera en marcha de resultados imprevisibles y empieza a hacer la formulación de cuáles han sido los dólares de la supercrisis de la Argentina en un mail para sus clientes que titula Fernandazo. Marcos Labaña, que era una opción B, que 3 veces dijo que no, pero era dentro de la opción que planteaba Sergio Massa, que finalmente se encuentra con que el presidente, diciendo la voy a llamar, no la voy a llamar, ¿qué voy a hacer con la vicepresidenta? La termina llamando por presión de los gobernadores, la llama a Cristina y acuerdan que es Silvina Batakis, que se entera ayer a las 7 de la tarde. Y de esa manera el presidente
cree que la subió al barco a Cristina o que la subió al avión. Se le eyectó a Guzmán, se le tiró con el paracaídas a Guzmán para volver a Colombia y mostrar que no lo echaron, que fue ministro de Economía más de 2 años de este gobierno, que hizo la reestructuración de la deuda, el FMI y demás, y dentro de un mes estará explicando por qué es imposible darle racionalidad a la política económica cuando tenés un gobierno partido, y contará por qué Cristina no lo dejó avanzar en todas las cosas que quería hacer, porque esta es la lógica también de la Argentina. Los ministros de Economía se van y dicen, son los políticos que no entienden nada. Y en el caso de Guzmán lo va a explicar desde Nueva York, en la Universidad de Columbia, en un par de meses. Ahora, ante todo esto, la opción es Silvina Batakis y es la señal para que ocurra todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos días, que es una crisis clásica, cambiaria, inflacionaria y de balance de pagos en la Argentina. Primero se amplía la brecha cambiaria, después Miguel Pelle, ¿en cuánto está el dólar en este momento? 270 pesos. 270 pesos el blue, y los dólares financieros en esos niveles, más o menos, sí, 265, 270 pesos. El dólar bolsa, 270. 270 pesos los dólares de dolarización en blanco en el sistema financiero, de empresas, de inversores privados. El presidente del Banco Central, que no tiene otra que comprar todos los dólares que pueda estos días, porque el viernes tiene que pagar 700 millones de dólares de la deuda que reestructuró Guzmán, y dentro de 3 semanas, el 29 de julio, tiene que refinanciar 500.000 millones de pesos de la deuda en pesos. Es decir, está frente a una situación que si no la manejás bien podés terminar en una devaluación y en inflación de 3 dígitos. 75% de inflación, que era hacia donde apuntaba Guzmán este año, es el piso total de la inflación para este año, y estás caminando en un sendero muy, muy angosto. Y el presidente, que con Silvina Batakis, ahora vamos a contar quién es, más allá de las cualidades profesionales y personales de la nueva ministra, envía una señal. Y la señal es, yo creo que se fue Guzmán, hay que reemplazarlo, hay que seguir con el acuerdo con el fondo, un ministro más, un ministro menos. El presidente no entiende lo que tiene por delante. El presidente, y esto me han dicho varios de los que hablaron con el Círculo de Decisiones este fin de semana, donde estaban más preocupados en cómo se repartían las distintas áreas de gobierno y en la interna entre Alberto Fernández y Cristina, que en el rumbo de la economía no entienden el problema económico y el riesgo económico que hay de trasfondo al problema político del Frente de Todos. No lo terminan de comprender. Y por eso insisto, Álvarez Agis, que fue el que hizo la transición económica entre Macri y Alberto Fernández, que es el hombre de referencia de Alberto Fernández, que Alberto Fernández le ofreció varias veces, dice: estamos en una crisis financiera imprevisible y de final desconocido. Y también dijo ayer a sus colaboradores varias veces: no entienden nada. Están en la discusión de la interna política, no entienden el problema económico de fondo. Eventualmente, después quedará escrito en la historia cómo termina esto. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado financiero? ¿Qué está pasando en los bancos? ¿Y qué está pasando en las empresas? En un ratito vamos a hablar con Esteban Wolf, que es empresario pyme, tiene una fábrica de helados. El otro día, en el Día de las Pymes, en el Congreso, emocionó a los que estaban presentes, porque contó las dificultades de avanzar con una empresa pyme en la Argentina, y hoy está presenciando desde la economía real una crisis más de la Argentina, viéndola hasta ahora en cámara lenta. En general, cuando se detonan estos hechos, las circunstancias se aceleran. Es decir, uno la ve allá, lejos, dice: en cualquier momento, nosotros veníamos advirtiendo, en cualquier momento esto se desequilibra. Una vez que se detona, nadie sabe cuál es la dinámica. Esperemos que en las próximas horas Batakis, que recién está haciendo pie, no tiene ni equipo, ni sabe bien cuáles son los vencimientos de deuda en dólares, en pesos, cuáles son los resortes. Hoy el que ha quedado como garante mínimamente del acuerdo con el FMI es el presidente del Banco Central, Miguel Pelle.
que a esta hora está atajando penales en el mercado financiero. Nadie sabe bien cómo termina esto y sobre todo cómo va a impactar en la economía real. ¿Qué sabés a esta hora, Claudio? Mira, el presidente del Banco Central, desde antes de la apertura de los mercados, se comunicó con los principales bancos del sistema financiero, habló directamente con los directivos y les dio dos definiciones. Una, que el gobierno no está pensando en ninguna devaluación disruptiva, que va a continuar justamente con lo que es hasta ahora lo que se llama el crawling peg, las mini devaluaciones diarias. Y número dos, que va a tener liquidez en el mercado de pesos, ¿no? Darle liquidez al mercado de pesos para que, uno, no se derrumben más de lo que lo están haciendo los bonos, los títulos públicos en pesos. Y además le pidió a los banqueros que por favor les diga ya no cómo está el dólar ahorro, que obviamente hoy está pegando un salto extraordinario y de hecho algunos bancos tuvieron y tienen problemas con la home banking, sino que les pidió que todo el tiempo, en tiempo real, les diga qué está pasando con los depósitos de las empresas y de la gente particular. Déjame explicar esto. Lo único que tiene que hacer Pelle estos días es comprar todos los dólares del mercado cambiario que haya y acumularlos en la reserva del Banco Central. Y tiene que ver en los próximos días dónde pone la tasa de interés para no tener una corrida mayor. Cuando Pelle dice no voy a devaluar el tipo de cambio oficial que está en 125... 130. No, el tipo de cambio mayorista. Sí, mayorista. El tipo de cambio oficial mayorista, que es el que importa, de importación y exportación, que está en 125, lo voy a ir llevando diariamente, más rápidamente, pero no voy a devaluar eso porque si no se me viene, sin plan económico, una devaluación al estilo Fábrega en el 2014, que se discutió mucho dentro de los economistas del oficialismo. Si había posibilidades, hasta Cristina lo discutió con Melconian el otro día, si había posibilidad de darle un toque, un salto al tipo de cambio oficial para pararse en un dólar en 150, en 160 y desde ahí darle más poder de fuego a las reservas y encontrar también otro nivel para no cerrar totalmente el grifo de las importaciones. Eso sin plan es suicida. Si la Argentina hace eso en los próximos días, sin plan económico, sin equipo, sin confianza, sin nada, es irse a una inflación muchísimo más alta de la que vamos a tener este año. Es totalmente suicida. Ahora, Pelle, que dice no vamos a devaluar, y está bien, no puede decir otra cosa, lo puede sostener mientras el dólar libre no se dispare y la brecha no se haga insostenible. Y para que esa brecha no se haga insostenible, tenés que dar urgentes señales hacia dónde va la política económica. ¿Y por qué digo que tiene que comprarse todos los dólares que pueda y mantener, como ha mantenido en los últimos días, cerrado el tema de las importaciones, pese al costo que tiene desde el punto de vista inflacionario, desabastecimiento, de parate del nivel de actividad que ya se está produciendo? Hoy no opera nadie. Ahora va a contar el empresario pyme, pero es la historia también del autoservicio, del supermercado y demás. Se frenan los listados de precios. Hoy no hay referencia de precios en la economía. ¿Pero por qué tiene que acumular la mayor cantidad de dólares posibles? Porque este no es el escenario del último mandato de Cristina. El Banco Central está sin reservas y tiene de manera urgente que estabilizar la situación en un lado porque el dólar a 2.80 ya es un dólar históricamente elevadísimo. Irnos a un dólar más alto que ese es irte ya a un escenario totalmente distinto, de crisis total y de niveles inflacionarios que solo vimos en los finales de la década del 80. Rápidamente, y ya me voy a recorrer qué está pasando con los móviles, repaso lo que hicimos en el arranque, ¿no? Del anclaje de lo que pasó este fin de semana, y ahora va a contar Brenda Strumíger también con la entretela y Pablo Vinocur, la entretela de la Casa Rosada. De un lado Alberto Fernández, del otro lado Cristina Fernández de Kirchner, en el medio Guzmán que se eyecta y Batakis que llega. Esto que se define a última hora de ayer, ¿no? Más allá de las versiones, si Cristina estaba o no de acuerdo, de cuál era el giro que daba Alberto Fernández, te obliga, si no querés una crisis mucho mayor, a dar señales urgentes de cuáles van a ser los próximos pasos. El presidente deja trascender que la quiere a Batakis para encarrilar el acuerdo
con el Fondo Monetario que venía cumpliendo Martín Guzmán. Ahora yo me pregunto, si con Guzmán y ese acuerdo estabas donde estabas, en una situación donde cada vez se te costaba más el margen de maniobra, se te aceleraba la inflación, se te atrasaba el tipo de cambio, te quedabas sin reservas, ¿por qué podría cambiar esa dinámica con Batakis? El presidente sondeó, dijimos, el cambio Massa, Redrado, Álvarez Agis y demás, y optó por subirla al barco a Cristina, subirla al avión a Cristina. ¿Está Cristina verdaderamente en el avión? El presidente dando la señal de que Batakis tiene el consentimiento de Cristina, desairando obviamente a Massa y a todos los economistas que podían ser la alternativa hacia una línea acuerdo con el Fondo Monetario, pero con otro anclaje político. ¿Batakis es Cristina? Cristina está hoy subida al avión del gobierno de Alberto Fernández porque está Silvina Batakis como ministra de Economía. Ahora va a contar Claudio Slotnick quién es Silvina Batakis. Ahí está el móvil. Está en el móvil nuestro colega, ahí en Olivos, Leo Godoy. Leo. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, aquí se ha llevado adelante esta reunión que terminó hace algunos minutos entre la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y el presidente de la Nación. Ingresó alrededor de las 8:30 por este portón. Sí, duró alrededor de 3 horas esta reunión donde, por lo menos lo que trascendió fue que se establecieron los lineamientos generales de lo que va a ser el programa económico. Se ratificó todo lo que estaba firmado con el Fondo Monetario Internacional, el avance en todo lo que tiene que ver con las tarifas y también que se van a tomar medidas que tiendan a mejorar el poder de compra de los salarios. Eso es lo que trascendió en medidas generales de lo que fue esta reunión entre el presidente y la ministra, del cual también se pasó a los medios de comunicación una foto donde se los ve a ambos caminando por los patios aquí de la residencia y se los ve, por lo menos en la foto, sonrientes. Bien, Leo, volvemos ahí en cualquier momento. Está Rosario Ayerdi en comunicación porque atención que hay un último momento, se va a encontrar Silvina Batakis con Miguel Pelle, con el presidente del Banco Central. Habíamos dicho hoy el único que tiene los botones de la política económica es Miguel Pelle, que se quedó. Pero claro, Pelle tengo entendido que le ha dicho a Alberto Fernández: yo sigo, lo que no voy a admitir es en algún momento, si es necesario, vender los dólares de los encajes de los depósitos en dólares, eso no lo voy a hacer. Si llegamos a ese punto, yo me voy porque no me quiero comer denuncias penales que me persigan después toda la vida. Pero es el hombre de confianza y lo único que le ha quedado hoy como anclaje en este día al presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, que dicho sea de paso, ha estado también desde hace tiempo en la mira de Cristina. Está Rosario Ayerdi. Rosario, ¿cómo andás? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Bien, Rosario. ¿Cómo es esta reunión? A ver, se está transcurriendo en este momento en el Ministerio de Economía. Es la primera reunión que tiene Batakis sin ser oficializada en el cargo y después de hablar con Alberto Fernández. Lo que me cuentan a mí es que la agenda de trabajo incluye como prioridad avanzar en el desarrollo de mercados de capitales, el soporte del Banco Central al precio de los títulos, seguir trabajando, esta es información oficial, seguir trabajando en un programa fiscal sustentable y en la acumulación de reservas, y esa es la urgencia que tiene el gobierno, que dicen que forma la hoja de ruta trazada por el gobierno para estabilizar la moneda. Pero importante, es la primera reunión de trabajo que mantiene Silvina Batakis después de estar reunida con Alberto Fernández y con Santiago Cafiero en Olivos. Bien, Rosario, gracias. Último momento, Rosario Ayerdi contando que se reúnen Pelle con Batakis. Claro, y ahí la cuestión también es lo que vos mencionabas, ¿no? Los próximos vencimientos de deuda que, según me comentaban, Pelle había trabajado junto con Guzmán en el último refinanciamiento, pero claro, ahora sin Guzmán en el ministerio, Batakis tiene toda la responsabilidad de los vencimientos
básicamente en pesos de las próximas semanas, bueno, tener éxito, porque si no, son pesos que Te lo correrían al dólar. te lo resumo así nomás. Batakis tiene que dar la hoja de ruta rápido, decir qué va a hacer con el acuerdo con el fondo, cómo va a hacer para encarrilar las metas. Tiene que decir que el viernes tiene que pagar 700 millones de dólares y que lo va a pagar del cupón de los bonos de la deuda en dólares que reestructuró Martín Guzmán en agosto del 2020. Si la Argentina no paga los cupones de los globales y los bonares en dólares el viernes, entra en default, es ridículo, lo va a hacer, por eso están desesperados por acumular dólares, además de que tienen que importar de acá hasta septiembre 3.000 millones de dólares entre gasoil y gas, de lo que falta, o 2.700 millones de dólares. Y lo que tiene que hacer Batakis es tratar de dar alguna señal mínima de reconstituir el financiamiento en pesos del Estado. Cuando Guzmán se eyecta, y algunos dicen la versión de Guzmán va a ser yo me eyecto porque no se podía hacer política económica con Cristina y la coalición fracturada. Guzmán se eyecta cuando se le empieza a desarmar la deuda en pesos. Pero a ver si entienden lo que estamos hablando. Si se desarma la deuda en pesos, es decir, si se venden permanentemente los bonos en pesos y no te refinancian la deuda, a fin de año los que agarran los pesos corren a la brecha cambiaria y presionan más sobre ese dólar. Entonces es fundamental que se trace una hoja de ruta, porque si no, no hay margen. Esto no es Cristina sus 2 últimos años sentándose en 20.000 millones de dólares de reserva y emitiendo peso del Banco Central y teniendo una brecha cambiaria del 50% y 25% de inflación. Esto es el final de una etapa. Esto es poder irse a un escenario de lo desconocido. Y lo voy a poner en términos de lo que dice Emanuel Álvarez Agis, que insisto, es el hombre que Alberto Fernández siempre confió si pensaba en un reemplazo de Martín Guzmán. No era el hombre de Massa, no era el hombre de Cristina. Es más, Álvarez Agis está a los tiros con Kicillof o con la gente de Cristina, pero era el hombre que en términos económicos Alberto Fernández confiaba. Y que una vez más dijo, en estas condiciones, ni por casualidad. Fíjense lo que dice esta mañana en un mail que envía a sus clientes, tiene una consultora, el mail se titula Fernandazo. No se lee nada ahí, a ver si lo podemos poner en pantalla o si podemos buscar de alguna manera que se pueda leer. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su momento más complejo desde el cambio de administración. La salida del exministro Martín Guzmán y el nombramiento de la ministra significaron una semana extremadamente compleja desde lo financiero. Una crisis que es en su mayor parte política y autoinfligida y que sigue sin resolverse. No obstante, y descartando que ya entramos en una crisis financiera de incierta resolución, bueno, le acerca el informe a sus clientes. Y en algún momento creo que había otra frase en el sentido de el análisis del dólar en los distintos momentos históricos, del dólar real en los distintos momentos históricos. ¿Cuál era el dólar, por ejemplo, de fines de los 80 de hiperinflación? Ese es un dólar a valores de hoy, un dólar de 460 pesos. O el dólar de crisis, de otras crisis históricas en las cuales se espiralizan todas las variables. Está Gustavo Marangoni en comunicación y Fausto Espotorno. Empiezo por Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, muy amable. Hola, buenas tardes, Maxi. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica de crisis en progreso? Me parece que en el día de ayer terminó la experiencia del Frente de Todos y hoy formalmente empieza el 4º gobierno kirchnerista. En tanto y en cuanto la crisis se termina de resolver bajo el acercamiento absoluto a las intenciones de la vicepresidenta. Quizás Alberto Fernández logró morigerar la ansiedad de cambio más global que tenía Sergio Massa y el Frente Renovador, que obviamente no la vio satisfecha ni siquiera en un mínimo. Pero creo que a partir del día de hoy ya no hay o no habrá funcionarios que no funcionan para responsabilizar
por los resultados económicos, porque se ha ido Martín Guzmán, porque se ha ido Culfas y porque en última instancia los que aún quedan y responden al presidente de la República, a excepción de Miguel Pese, no están en la primera línea de fuego de las urgencias que impone la agenda del día de hoy y seguramente de los días que vendrán. Vos estás planteando, Gustavo, que con la designación de Batakis la sube al avión del gobierno a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto. Mirá, en realidad no me parece que haya sido una decisión de Alberto de subir a Cristina. Me parece que fue una decisión de Cristina de ir por el Ministerio de Economía, porque no podemos pensar que la historia comenzó el sábado. Esto llevaba semanas de un esmeril donde distintos funcionarios y dirigentes de la cercanía más absoluta de la vicepresidenta apuntaron contra Guzmán, contra el acuerdo con el fondo. Así que no se me ocurre a mí al menos evaluar que esto es una estrategia de Alberto Fernández para involucrar a la vicepresidenta, porque de hecho hasta ayer a las 6 de la tarde lo que trascendía, de acuerdo a tus colegas, era la casi nominación de Marco Lavagna en el ministerio y de Sergio Massa en la jefatura de gabinete. Así que la primera intención del presidente no era lo que terminó siendo al final de la noche. Vos decís lo impuso Cristina. Absolutamente. Fausto Espotorno, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Porque la verdad que, bueno, Gustavo está diciendo, se hace cargo Cristina del Ministerio de Economía en medio de una crisis compleja, sin reservas en el Banco Central y una inflación que está corriendo al 70% anual. Yo creo, muy parecido a lo que estabas pensando vos, de que tenemos adelante una serie de problemas financieros serios, típicos problemas económicos argentinos. Todas las crisis argentinas son financieras, en el fondo, y no parece haber una dimensión real del problema en que está enfrentando Argentina hacia adelante. Si vos mirás cualquier indicador de la economía argentina, todo se está deteriorando, ¿no? Financiamiento del déficit, por ejemplo. Argentina en el segundo semestre va a tener un déficit fiscal, como todos los segundos semestres, más fuerte que en el primero. Ahora, ¿qué instrumentos tienen para financiarlo? Porque la deuda en pesos estamos rogando que pueda renovar los vencimientos de la deuda en pesos. Ahora, ya encima pedir que financien el déficit va a ser imposible. Después te queda crecimiento económico. El crecimiento económico está parado. Si uno mira la producción industrial, prácticamente de enero estamos estancados en un nivel, y el dato de mayo de crecimiento económico ya fue negativo. Y fue negativo, fuertemente negativo. 1,2% en un mes. Anualizado, eso es arriba del 10% de caída. Y todavía falta pasar el invierno, en el sentido de que te falta gas, diésel, etcétera, algunos insumos adicionales por las importaciones. Y como vos decís, el presidente del Banco Central lo único que tiene que hacer, lo único que está pensando en hacer es acumular reservas. Dice, porque si quiero generar algún tipo de confianza, además de los vencimientos de deuda que tengo que tener reservas porque credibilidad no tengo. Y el nombramiento de Batakis, para mí, les genera un problema al gobierno de corto plazo, que es lo que está esperando el gobierno, que es el siguiente. Batakis no es una persona que el mercado, digamos, va a confiar en ella instantáneamente, ¿no? Va a tener que demostrar o va a tener que presentar un programa económico o algo como para salir adelante. En el mientras tanto, van a ser todas dudas. No es una persona que por simplemente su nombramiento de estar ahí genere confianza. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevarle a la nueva ministra de Economía entre armar un equipo, presentar un programa? 10 días, 15 días, no sé cuánto. Pero lo que sí sé es que esos 10, 15 días van a ser todos dudas en general. Ya lo estamos viendo con el mercado de cambios hoy. Sí. Sí. No, le pregunto a Gustavo. Gustavo, ¿vos crees que es así, digamos, que se terminó el gobierno de Alberto Fernández y que hoy se hace cargo Cristina a través de Batakis de la política económica? Te pregunto porque ¿cuál es la lógica también de la vicepresidenta? En medio de esta crisis, digo, hacerse cargo de la política económica, como está diciendo Fausto, sin tener mínima credibilidad, reputación, ¿cuál va a ser el plan? ¿Salir del acuerdo con el fondo? ¿Cumplir el acuerdo con el fondo? No sé cómo estás viendo esa dinámica, que es lo que no se termina de entender. Maxi, hasta hace unos meses la vicepresidenta tenía un perfil muy bajo y elegía quirúrgicamente sus apariciones.
Yo creo que a partir de que empezó a observar que su propia base electoral empezaba a manifestar una disconformidad severa con el rumbo del gobierno y que amenazaba, digamos, los pilares propios de la sustentabilidad del kirchnerismo, decidió ir interviniendo más asiduamente, no solo en términos públicos, en exposiciones, en charlas magistrales, etcétera, sino también en avanzadas contra los funcionarios, porque advierte que el proceso estaba desconducido. Y si, como dicen los propios militantes del kirchnerismo, la jefa es ella, pues se tenía que hacer cargo de la conducción de este proceso. Por supuesto que lo que vos señalás es algo que uno no puede dejar de advertir. Somos un país presidencialista por leyes y por costumbres políticas. Por lo tanto, esto se trata de una novedad de alto riesgo en combinación con lo que ustedes describen es el funcionamiento y la realidad actual del mercado financiero, de la situación de los precios y del nivel de actividad. Pero así las cosas, no porque uno las haya elegido, sino porque se han dado de esta naturaleza, de esta forma, y porque como ha trascendido en los últimos tiempos, la vicepresidenta no está conforme con lo que fue la decisión de haber elegido a Alberto Fernández como presidente. La centralidad de la política quedó manifiesta ayer a la noche cuando la situación se destrabó, cuando el presidente decidió hacer el llamado telefónico por intermediación de una dirigente prestigiosísima de derechos humanos, no por una voluntad propia, ni tampoco por una ecuación de un cálculo de riesgos de lo que podía suceder con la economía. Entonces me parece que allí, en esa pintura, en ese fresco que hemos visto en el día agitado de ayer, tenemos el mapa de poder del gobierno al que yo digo ya está en su instancia de kirchnerismo puro. Bien, Gustavo Marangoni, gracias. Fausto Potorno, gracias. Muy amable a los dos. ¿Qué está pasando en este momento con la home banking? Era muy importante que hoy no decretaran feriado cambiario y bancario porque esa situación son de otras épocas históricas de la Argentina y obviamente hubiese generado más ruido sobre los depósitos que hasta ahora no había ningún ruido respecto a eso. Y la verdad que con cepo cambiario hoy tenés todos los instrumentos. De hecho, la semana pasada hubo prácticamente feriado cambiario. No le vendieron dólares a nadie y se quedó todos los dólares del Banco Central. Entonces era fundamental que eso no ocurriera. Lo estuvieron evaluando anoche. Hicieron distintas consultas con los banqueros. Estaban muy preocupados lo que podía pasar con los bancos. Pero finalmente hoy no hay feriado bancario ni cambiario. Están en teoría funcionando normalmente los bancos. ¿Qué está pasando en la realidad? Mira, Maxi, intermitentemente hay caídas en las páginas web de algunos bancos, incluso líderes. A partir de las 10 de la mañana fue ocurriendo esto. Dependiendo, hay bancos que rápidamente pudieron solucionarlo, otros no. Los bancos dicen tenemos problemas por la cantidad de gente que a partir de las 10 de la mañana se conectó para comprar dólar de ahorro, que dicho sea de paso, me dicen que por lo menos es de 3 veces la para comprar los 200 dólares. Claro, 3 veces mayor a lo de la ese es el otro tema. pasada. Ese dólar está en 215 pesos, se dispara el blue a 275. Hay una brecha entre ese dólar, lo mismo que el dólar tarjeta. El dólar tarjeta está en ese dólar turista de 215 pesos. Claro. Ese es otro problema adicional si se te dispara la brecha. El FMI te va a decir que, che, pero estás subsidiando el dólar de 215 pesos y esos dólares se van 600 millones de dólares por mes al Banco Central. En el año son 6.000, 7.000 millones de dólares en los próximos 12 meses en esta dinámica. Entonces, ojo que ese es un problema adicional por el cual, ¿y cuál es la forma de subir ese dólar? Y bueno, subir el dólar oficial, devaluar, para correr todo para arriba. Pero si haces esto en este contexto, como decía, es una dinámica muy compleja desde el punto de vista inflacionario. O sea, se están vendiendo por lo menos 3 veces más dólares ahorro que la semana pasada. Justo se renovó el cupo, porque el viernes se renovó el cupo y los salarios recién a principio de mes. Es todo un tema complejo. Está Esteban Wolf, que tiene una empresa pyme fabricante de helados. Gracias por venir, Esteban. Gracias. El otro día ahí en el Congreso diste una charla por el Día de las Pyme y bueno, generaste mucha empatía con el público. Había legisladores de distintos espacios políticos porque contaste lo difícil que era transitar con una empresa pequeña y mediana en la Argentina. Y vos tenés una empresa que fabrica alimentos, fabrica helados y exporta. Yo soy uno de los socios de Chocorísimo. Sí.
Hoy estamos en Argentina, en Chile y en Uruguay. Hace muchos años que venimos trabajando. Mi único objetivo es levantarme, como digo, trabajar 10, 12 horas por día para que nuestros aliados estén en toda Latinoamérica. Y bueno, y como lo dije en el Congreso, sufro la Argentina de los 15 años. Y cuando digo sufro la Argentina de los 15 años, hoy escucho hablar toda la locura del dólar a 300.000, si querés. Y me acuerdo de una charla que yo hice en el 2009 donde le contaba a todos los emprendedores cuáles habían sido todas las crisis de la Argentina. Y te hablo desde que yo tengo memoria, desde la época de Alfonsín, de la hiperinflación, de la devaluación. Yo me acuerdo una vez tenía que entrar en un concurso para ganar un premio de emprendedores. Y la condición era que yo tenía que facturar $1 millón. Y facturaba $1 millón, que eran $1 millón. El día que tuve que ir al concurso, se devaluó la moneda a 4. Con lo cual, ese día automáticamente En enero del 2002. había salido eyectado de ese concurso, porque cuando fui a hablar me dijeron, pero vos ¿cuánto facturás? $250.000. Y se había ido de 1 a 4. Pero después te puedo seguir, o sea, en Argentina tenemos el tema de inflación, hiperinflación, estanflación, devaluación, crisis. Las crisis que los mismos argentinos generan. Tenés los piquetes y los piquetes de la abundancia, la 125, y cómo todos los gobiernos se terminan peleando y te vienen poniendo de excusas las crisis del exterior. O sea, siempre la culpa la termina teniendo el otro en lugar de sentarnos a trabajar en un proyecto a futuro. Yo siempre cuando me preguntan, a veces cuando hay alguna charla con emprendedores, es que me preguntan por qué la Argentina, por qué quiero hacerlo acá. Yo siempre digo mi fanatismo para mí Argentina es uno de los países más lindos del mundo, la amistad que tenemos con la gente, las ganas de trabajar, la materia prima, la materia gris. O sea, nosotros en Argentina inventamos el colectivo, el bypass, el stent, el corazón artificial, la huella dactilar, el helicóptero, la pelota de básquet que se usa en todo el mundo. Tenemos empresarios increíbles, increíbles. Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, lo que ha hecho, Guibert y Martín de Globant. Ayer hablaba con un amigo que tiene 25 hamburgueserías, Dinan Denis, Francisco Dinan Denis, y quiere llevar su hamburguesería a todo el mundo. O sea, la calidad de empresarios y emprendedores que tenemos en Argentina es increíble. Lo que le falta a la Argentina es terminar con todas estas excusas de 80.000 crisis y ponerse a laburar a largo plazo. Ahora, decime, viendo en progreso, ¿no? Esto es una crisis, yo digo, en progreso. Hay una frase de un economista, Rudy Dorwich, que dice que, bueno, los economistas vemos allá en lejos cuál es el problema, ¿no? La crisis la vemos lejos, ahora, y no sabemos cuándo va a llegar. La vemos ahí y no sabemos cuándo va a llegar. Cuando se detona, se precipita más rápido de lo que habíamos pensado. Y por ahí, hasta que se precipita, tarda más de lo que habíamos pensado. Pero una vez que estamos dentro de la crisis, es muy complejo y obviamente ahí está la clave de que esa crisis no siga escalando. ¿Qué es lo que hoy, como empresario, a la mañana notaste después de lo que ocurrió este fin de semana, ¿no? Que no teníamos ministro de Economía, que se iban a hacer un feriado cambiario bancario, en un proceso inflacionario que obviamente, me imagino que a vos te pasa, siempre que se inicia el mes llegan las nuevas listas de precios de tus proveedores. Pero hoy a la mañana, cuando te levantaste y empezaste, bueno, te pusiste el traje de empresario a trabajar en tu empresa, ¿qué es lo que notaste? Yo, digamos, te lo digo desde hoy y como en a largo plazo. Yo siento que es como un evento más, ¿sí? Y es lo urgente, la discusión del momento. Y mi sensación cuando escuchaba quién iba, quién no iba, y en los chats de emprendedores, viste, te empiezan a especular, y qué mejor este, qué mejor el otro, yo decía, en ningún momento se están sentando todos los partidos políticos a tratar de trabajar en esta crisis. Porque si vos cambiás hoy el ministro de Economía y tratás de sacar 2 o 3 regulaciones mañana para tratar de cambiar el mercado, esta crisis no cambia. Y el gobierno que viene va a tener el mismo problema económico. Y por eso, y van a seguir las discusiones. Mi sensación es esa, depende del color político, era primero si eras azul, si eras amarillo, si es rojo, si es verde. O sea, siempre es saber quién gana las elecciones y cuando las ganan y cuando agarran el hierro caliente, es un bolonqui. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, si no se ponen de acuerdo los partidos políticos para realmente hacer un pacto, Israel tenía una inflación de 500%.
y se sentaron los partidos políticos. A mediados de los 80. Firmaron un pacto y dijeron, no sacamos los caramelos del plato. Es así, hasta que el país no se resuelva. Y vos mirá hoy las compañías que tienen y cómo está el país. Lo mismo pasó en España, el pacto de la Moncloa. O sea, lo que le falta a la Argentina es una decisión política, pero no política de los políticos. Política de los políticos, de los dirigentes sociales, de los sindicalistas y de los empresarios también. Nosotros queremos vivir en un país mejor. Ahora, desde el punto de vista de la dinámica, ¿no? Del día a día, nosotros contábamos que obviamente siempre que se mueve el dólar, que es un precio de referencia de la economía argentina, la economía se paraliza porque nadie sabe cuáles van a ser los precios mañana. Y el que tiene stock, el que compró repuestos, por ejemplo, obviamente no quiere venderlo pues no sabe a qué precio va a tener que recomprar después al distribuidor o al importador o al fabricante. Y así pasa en distintos sectores de la economía. Es más, no es que en el día de hoy empiezan todos a remarcar, porque no saben cuáles son los precios. ¿Es un poco así? ¿Vos notás que efectivamente hoy no hay precios? Hoy vos tenés congeladas las compras a tus proveedores. Y lo que pasa en Argentina, que es... Es decir, quisieras comprarle a tus proveedores con el listado de la semana pasada. Decirle, che, pero vos mandaste la semana pasada, yo tenía este listado. No existe Mandame más. el producto porque yo tengo que seguir fabricando. No, incluso nosotros generamos compras que los proveedores ya mandaron circulares diciendo ninguna de las compras se van a entregar y estamos esperando a ver cuál es el contexto. Que yo te aclaro que hay algo peor, que por eso yo digo que el compromiso es de todos, tanto de los dirigentes como los empresarios, como los políticos. Yo lo llamo el fenómeno argento, porque el argentino, ¿sí?, aumenta los precios por inflación, pero cuando aumenta el dólar, como sabe que ese es el valor verdadero del dólar futuro, también aumenta los precios. Entonces la escalada es mucho más de la realidad. Cuando te dicen, mirá, hay un 5% de inflación, cuando vos te vas al precio mayorista es muchísimo más alto. Y esto pasa porque el empresario dice, ¿a cuánto se fue el dólar? A 280. Vos me preguntás a mí, o sea, si yo le tengo que transmitir a mis hijos, ¿cuánto va a estar el dólar de ahora en más? Yo ya sé que es 280. Y la Argentina me enseñó en los últimos 30 años que cuando el dólar sube a 280, baja, ya sé que va a volver a 280. Entonces, es el problema muchas veces del empresario, que también necesita resguardarse, porque vos te das vuelta y perdés todo tu poder adquisitivo. No se quieren descapitalizar, digamos, ¿no? No quieren que efectivamente te deje descolgado, que vendiste a un precio y cuando después te diste vuelta para seguir el negocio, te venden a un precio mucho más caro. Bueno, a mí me pasó en el 2001, justamente cuando fue la gran devaluación del 1 a 4 pesos, yo tenía un modelo de mercadería en consignación en un montón de locales, que la pila, me acuerdo, costaba 1 peso al público. Y había pasado a costar 4 pesos al público, con lo cual a mí me costaba 3. Yo tenía que reponer a 3 pesos y cobrarle al cliente 1. O sea, perdía 2 pesos por cada pila que reponía. Y si no lo hacía, tenía que cerrar mi negocio. Y si lo hacía, me fundía. O sea, es una incoherencia total. Esperamos un segundito, Esteban. Ahora seguimos muy interesante para ver cómo repercute esto en la economía real. Están Claudio Loser en comunicación, que fue funcionario del FMI, y está Juan Napoli, que es el presidente del Banco de Valores. Empiezo por vos, Juan. Bueno, ¿qué está pasando hoy en el mercado financiero, en los bancos? Bueno, finalmente anoche estuvimos un poquito chateando. Yo te decía, ojalá que no pongan feriado cambiario y bancario, que no se equivoquen. Vos como banquero del otro lado decías, ojo, que si no definen tienen que hacerlo para preservar el sistema financiero. Bueno, ¿cómo estás viendo hoy la situación? Hola Maxi, bueno, ya que lo revelás vos, mi posición para ser claro era que para mí, primero aclarar que yo soy pro apertura, cero coercitivo, pero obviamente si no había una designación, los términos que utilicé con vos en privado era carnicería y creo que iba a ser así. Ahora, una vez resuelto este tema con la designación, estamos viendo la tensión lógica, el nerviosismo, la volatilidad y son valores que claramente esperábamos, no nos sorprende a nadie la opción de la señora Batakis, claramente no era la primera opción. Esperábamos, quizás el mercado aspiraba a otras opciones. Hay que destacar la valentía y las agallas de la señora en tomar el ministerio. Creo que un poco la incertidumbre que genera
su nombre, o quizás que no tenga tanto el conocimiento, es que más dado por su perfil de, si me decís a mí, una ministra de Hacienda, en el sentido de controlar ingresos y gastos, que alguien que viene a implementar un programa nuevo, ¿no? Ahora, vos estás viendo una dinámica porque, digamos, el gobierno va a tener que definir si o no con el acuerdo con el fondo, no sé, paga los vencimientos de deuda en dólares el viernes, cómo hace para refinanciar la deuda en pesos. Es decir, nosotros conocemos en la historia que cuando la brecha cambiaria ya es muy arriba del 100%, es decir, tenés dólares libres que están, no sé, 120, 130% más caro que el dólar oficial, y bueno, eso suele terminar con un ajuste cambiario que acelera todavía más la inflación. ¿Cómo estás viendo esa dinámica? ¿Cómo pueden hacer para estabilizar, si se quiere, la situación del dólar y de las reservas del Banco Central? Yo lo he hablado con vos y las alternativas son tres: devaluación abrupta, desdoblar o endurecer cepo. Si me preguntabas antes del fin de semana, yo insistía con que iban a seguir tratando o seguir endureciendo el cepo. Según tengo entendido, Silvina Batakis le gusta el tema de desdoblar. Lo único que tengo con certeza es que a medida que sube la brecha se te acaba el margen para políticas dispensiosas, nada más. O sea, tenés que tomar una resolución y tenés que ajustar. No hay margen para otra cosa. Lo sumo a Claudio Loser, ex funcionario del FMI, está en Washington. Bueno, Claudio, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Vos eras en algún momento optimista, después moderadamente optimista con Guzmán. Y bueno, ahora ¿cómo estás viendo esta designación de Batakis con el acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner en el Ministerio de Economía? Bueno, estoy bastante pesimista. O sea, yo no la conozco a Silvina Batakis, no sé de ella. Yo creo que internacionalmente no hay desconocimiento, entonces hay que ver cómo enfrente a un cuadro Excel mirando sumas y restas, cómo va a reaccionar, pongámoslo de esa manera. El tema es que la enfermedad de la Argentina es la misma. El cambio de doctor o de médico no hace que se pueda cambiar realmente la medicina que hay que tomar. Eso es como yo lo veo. Así que estoy preocupado, espero que ella aprenda pronto, pero si trata de buscar una ruta realmente diferente, por supuesto pensando, si la ruta diferente es poner el tipo de cambio donde tiene que estar, poner la finanza en orden e incluso dar un golpe en ese sentido, estaría bien, pero si se quiere ir por otro lado, como lo estaba explicando hace poco tu entrevistado en la parte, digamos, de los negocios, yo creo que no se puede, no va a funcionar. Yo estuve este fin de semana, obviamente, hablando con varios economistas, algunos que estaban ahí dando vuelta alrededor del gobierno, algunos que están o que han estado muy cercanos a Cristina. Y claro, recordaba en su momento cuando Néstor Kirchner decía, ¿qué quieren? Que el Banco Central lo ponga el flaco Kunkel, digamos. Y el primer presidente del Banco Central de Néstor Kirchner fue Pratgay. Y después fue Martín Redrado. Digamos, y el ministro de Economía era Labaña, ¿no? Después, en una situación, pero totalmente distinta, con reservas que le sobraban al Banco Central. Tanto es así que le pedían por favor a los exportadores que no traigan los dólares, que los difieran, porque si no te apreciaban el tipo de cambio, te bajaban el dólar. Se le pudo pagar al FMI con 10.000 millones de dólares. Y aún así mantenía una idea de... no sé qué impresión tienen hoy de la dinámica con Cristina. Algunos de estos economistas incluso, que no lo voy a mencionar porque hasta mencionan en tono burlona que Cristina está queriendo redefinir la teoría económica, que está leyendo la nueva teoría monetaria y discute y dice, pero ¿cómo? Miren Brasil. Brasil ha tenido déficit fiscal de 8 puntos del PBI los últimos años.
y miren, no tiene las crisis de la Argentina y mira los países latinoamericanos y dice, un déficit fiscal de 3, 4 puntos, ¿por qué no podemos tener? Digo, ¿ustedes ven a una vicepresidenta que en todo caso puede generar un giro en la política económica? Ese es un poco el temor que hay, visto desde Washington o visto desde los bancos. Maxi, el sábado ella dijo algo muy interesante en su discurso, y yo por lo menos es la primera vez que lo escucho que lo diga. Habló de encontrar un instrumento que vuelva a colocar una unidad de cuenta. Puede que esté pensando en transar pesos y dólares o algún esquema bimonetario. Es decir, que la moneda local no ponga tanto freno. Yo es la primera vez que lo escucho, y en alguien como Cristina, que suele anticipar sus jugadas o sus movimientos, cuando habla o cuando escribe una carta, no me parece un tema nada menor. Loser. Lo que pasa es que, por supuesto, siempre puede replantearse la teoría económica, pero yo no creo que de la manera como está, parecería que está pensando la vicepresidenta. El bimonetarismo es una posibilidad, existe en Perú. Cuando se habla del déficit de la Argentina de 3% y el de Brasil de 8%, el 3% de Brasil es sin considerar los pagos de intereses. El déficit fiscal es mucho más alto y con una situación mucho más débil en todo sentido. O sea, lo que yo pienso es que hay que tomar una... No, pero perdón, Loser, pero perdón, aparte los países latinoamericanos hoy se pueden dar el lujo de tener déficit fiscales porque tienen moneda. Es decir, obviamente no son Estados Unidos, pero Brasil, cuando tenía 3 veces más déficit fiscal que la Argentina en la última década, no emitía prácticamente nada de deuda en dólares, estaba financiándolo casi íntegramente con deuda en reales, en moneda propia. Digamos, en una dinámica totalmente distinta que la Argentina, que está en una situación donde no tiene financiamiento externo, no tiene moneda, no tiene reserva. Brasil tiene ¿cuánto? ¿400.000 millones de dólares en las reservas hoy? Sí, es decir, y México 300.000 más o menos. Todos los países latinoamericanos están llenos de dólares en la reserva del Banco Central, Bolivia, Chile, Perú. Es más, muchos se preguntan, pero ¿no se les fue la mano? ¿Para qué quieren tantos dólares en la reserva del Banco Central ahí inmovilizados? Y bueno, por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Por las dudas. Y por la duda que en algún momento nos convertamos en la Argentina. Sí. Y porque dicen no quiero ir al Fondo Monetario, también es cierto. Sí. O sea, ahí, pero eso es básicamente lo mismo en última instancia. Y los mismos rusos, que uno puede decir son muy frágiles y todo eso, la cantidad de reservas internacionales que tiene pueden estar congeladas. No estoy juzgándolo positivamente a los rusos, pero tienen muchas más reservas que deuda los rusos, por ejemplo. O sea, la Argentina en eso es campeona de no tener las cosas. Les hago una última pregunta. Loser, ¿el FMI va a buscar de alguna manera que se cumpla el acuerdo, pero sin ser demasiado estricto? Digamos, no quiere ser el FMI el que gatille una crisis adicional. ¿Usted cree que de alguna manera con Batakis se puede encarrilar el acuerdo que venía llevando a cabo Guzmán? Hay que ver, una vez pasada el puente del idioma, y no estoy hablando del inglés, sino de que se pongan de acuerdo en de qué se está hablando, yo creo que se puede pasar. El fondo va a entender que para septiembre y para diciembre los límites sean diferentes, pero van a insistir probablemente en términos de hacer algo con el dólar. El fondo no va a ser el que va a querer sacarle el piso a la Argentina. Está claro, es decir, no va a ser el que dispare. Claro, dice algo con el dólar porque el fondo ha sido muchas veces, muchos años funcionario del fondo Loser. Cuando hay controles cambiarios y brecha del 200%, el fondo no lo admite. Si el dólar se te va el libre muy arriba y te va a decir, bueno, vos querés seguir con cepo, todo lo que quieras, seguí con cepo, pero ese dólar oficial no lo podés mantener.
Yo no lo podría haber dicho mejor. No, ustedes se lo han dicho de manera imperativa a distintos gobiernos. El problema es que más allá de lo que diga el fondo, es un problema muy grande. Argentina está con un piso de inflación de 70-75%. Una devaluación por delante sería trágico. Sí, Napoli. Maxi, no, te decía que parecería que el fondo va a ser muy flexible y hasta te diría que cómplice, y que esto está armado como para evitar una espiralización o una crisis mayor. Igualmente, estando Claudio, que yo hable del fondo es una falta de respeto. Gracias a los dos. Ahí estaba Juan Napoli y Claudio Loser. Hay un último momento que tiene Brenda. Sí, último momento porque... Ahí estamos con Brenda Strumíger. La nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, acaba de reunirse con su predecesor, que acaba de salir intempestivamente, Martín Guzmán, y antes se reunió con Miguel Pérez. Esto pasó en, el titular del Banco Central. Esto pasó en Economía, no se esperaba, es una noticia de último momento que sorprende, la verdad, porque no siempre se producen estas reuniones políticas de sucesión, sobre todo cuando hay tanto ruido político, básicamente. Así que esta reunión, como acaban de pasar las dos reuniones, se produjeron por separado, todavía no hay información sobre qué es lo que hablaron. Probablemente uno pueda imaginarse, sobre todo ustedes que son economistas, cuáles son los temas que habrán discutido, los temas claves, ¿no? Calculo que el Club de París, que se acaba de postergar la ida, será un tema, el FMI, el déficit fiscal, la emisión monetaria y obviamente el tipo de cambio deben ser algunos de los temas clave que se hablaron, pero nos vamos a ir enterando en los próximos minutos. Busquemos ahí una foto de Guzmán que ayer estuvo de nuevo en el Ministerio de Economía. Busquemos esa foto porque, a ver, obviamente Guzmán tiene que hacer la transición, tiene que explicarle a Batakis todo. Claro. Hasta cómo son los monitores que tiene en su despacho, cuál es el contado con liquidación, cómo funcionan, cómo es el tema de la recaudación que la tiene ahí online. Tiene que explicarle todo. Busquemos la imagen de Guzmán con su equipo saliente. Ahora, más allá de que Guzmán está bien que haga eso, yo insisto con esto, es inédito que el ministro, el único que le había hecho eso a un gobierno kirchnerista había sido Martín Lustó, que se rajó de vacaciones en medio de la crisis con la 125 y se cansó de Cristina y la dejó colgada en medio de la crisis. Pero es insólito que Guzmán, ahí está Guzmán, ¿no? que ayer fue a ver qué dejaba en el Ministerio de Economía. Es insólito que un ministro de Economía le cuelgue los botines al presidente de la Nación y el presidente de la Nación tenga que salir el fin de semana a buscar un equipo económico, un plan y a negociarlo políticamente. Si el presidente de la Nación tuviera algún mínimo de liderazgo, incluso en los suyos, le dice en privado, vos no te vas, me dejás una semana, esta semana tengo que trabajar en secreto cómo armo el equipo, quién va a estar en el Ministerio de Economía, vos le ponés al tanto de todas esas cosas y después relanzás la gestión económica. Y no es un ministro de Economía que se fue peleado con el presidente, es un ministro de Economía que Alberto Fernández le dio todo y lo resguardó. Y Alberto Fernández decía, no lo entrego a Guzmán porque es entregar mi gobierno. Bueno, efectivamente así estamos. Ahora, Guzmán se eyectó. Guzmán lo dejó colgado del pincel al presidente y a todo el gobierno. Ahora, la responsabilidad del presidente, cómo maneja a sus colaboradores. Insisto, Guzmán dice, el jueves nos reunimos, esto que el otro, el presidente miraba el techo. Nosotros tenemos experiencia, hemos cubierto, Claudio, ¿cuántos hemos cubierto? Hemos visto pasar ministro de Economía, hemos visto la crisis con Guzmán, con Duhovne, cuando se fue Duhovne, es decir, en medio de una crisis compleja y demás, los ministros de todos los gobiernos, salvo que haya una situación de crisis total donde el choque de la baña con Kirchner, en medio de las denuncias con el tema de la construcción y la obra pública y demás,
pero en una situación totalmente distinta. Donde... Ni siquiera Cavallo en el 96 con Menem, que estaban peleados y se amagaban uno con echarlo, el otro con renunciar, esperó Cavallo hasta el viernes al cierre de los mercados y la conferencia de prensa explicando los motivos. Acordate, en el 1-1, que dependía Cavallo de que el 1-1 continuara, la dio el sábado, tranquilizando los mercados, aun cuando él estaba peleado con Menem. Guzmán se cobró una venganza también personal, ya estaba cansado de las humillaciones, se la cobró con Cristina Fernández de Kirchner en el medio del discurso, poniendo el tuit y demás. Pero yo creo, desde el punto de vista de la dinámica, por eso digo, la responsabilidad fundamental es del presidente. Como el presidente que estuvo bancando, que lo tuvo colgado del pincel a Massa, a Redrado, a Álvarez Agis, a todos los economistas que podían ser, los tuvo hace meses colgados del pincel a todos, después, y siempre decía, bueno, déjame que veo, porque quiero seguir así, después se sorprende con la renuncia de su ministro de Economía. ¿Cómo se entiende eso? Y después la comunicación, porque hasta ahora solamente tenemos un tuit que además estaba mal escrito y no tuvimos nada más. ¿De quién es la ministra de Economía? Bueno, pero por eso. Esteban, a ver, cierro con esto, porque tenés que ir a levantar, bueno, a seguir trabajando. con la persiana del boliche. Tenés el boliche abierto. Tengo que ir a vender helados. La empresa, claro, ¿no? Si no se te van a derretir. Y eso que estás en la etapa dura, digamos, no es la temporada alta de los helados. ¿Qué es lo que esperás ¿estás pensando en las próximas semanas o estás pensando más allá? Yo sueño con el más allá. Yo dije algo el otro día en el Congreso y es, y lo repito, y ojalá alguien lo tome de toda la dirigencia de Argentina, nuestros abuelos vinieron a hacerse la América. O sea, vinieron a la Argentina, al granero del mundo, y encima no es que se vació el granero. O sea, tenemos maíz, tenemos trigo, tenemos soja, ahora tenemos gas y tenemos litio. O sea, y es el futuro del que todo el mundo habla. Tenemos que poner a trabajarnos. Yo sueño, como lo dije siempre, la mesa de los 22, de mis 5 hijos, en los domingos, todos acá, y que no quieran irse a la Argentina. Convencí a mi hijo que estudie acá. Me recordaste, cuando estabas el otro día en el Congreso, no vamos a mostrar porque es un día muy, muy caliente, pero cuando estabas en el Congreso, claro, en un momento hablaste de tus 5 hijos, de todo, y te emocionaste, digamos, ahí te quebraste. Es que me emociona cada vez que, de verdad lo digo, cada vez que lo veo, cuando hablo con ellos, y para mí es muy duro. O sea, yo quiero que mis hijos vivan acá y quiero ver crecer a mis nietos acá. Y me parece que es la mejor forma de honrar a nuestros abuelos, a que vinieron con una mano adelante y otra atrás. Yo lo dije, mi abuelo era un emprendedor, era un empresario pyme, fabricaba carpetas escolares, esas carpetas que usábamos nosotros cuando éramos chiquitos, negras. No tenía auto. O sea, volvía a su casa en colectivo feliz porque tenía trabajo, daba trabajo y tenía para comer, ¿sí? Y eso es lo que a mí me enseñaron, la cultura del trabajo. Y yo creo que eso es lo que hay que volver a refundar en la Argentina. La cultura del trabajo, de hacer las cosas bien, pero tiene que ser un pacto de todos. De una vez por todas hay que sentarse a laburar en eso. Y te hago la última, viendo esta dinámica, ¿no? Porque es cierto que los empresarios, y sobre todo los pymes, están viendo cómo quedan posicionados en medio de la crisis, digamos, no tienen las espaldas que tienen tal vez otras empresas y demás. Pero también venimos una dinámica ya de muchos años, del 2018, de caída muy fuerte del salario real. Correcto. Es decir, de esta idea de que tenemos empleados que no llegan a fin de mes. El desempleo está en nivel más bajo de la última década y tenemos los niveles más altos de pobreza de la última década. ¿Vos ves que hay una salida para esa dinámica y en todo caso es una salida más allá de la crisis que depende de qué? Yo creo que si seguimos haciendo lo mismo que seguimos haciendo los últimos 30 años, no. Y que realmente hay que sentarse a diagramar lo mismo que nosotros hacemos en las empresas. Lo que le pasa a la Argentina, una vez tuve una discusión con un político, no importa quién, que me hablaba de toda la política económica del país. Y yo le dije algo tan sencillo como esto. Si en mi empresa pierdo plata, a los 6 meses tengo que ir a pedirle plata prestada al banco, porque no puedo seguir funcionando. Entonces voy al banco a pedirle plata prestada y empiezo a pagar una cuota. Pero si sigo perdiendo plata, al año el banco me empieza a reclamar la cuota. Y yo no se la puedo pagar porque sigo perdiendo plata.
Y a los 2 años, ¿qué pasó? Cerré la compañía. O sea, no funciona. Y si nosotros vamos a tener un Estado que siempre va a funcionar perdiendo plata, en algún momento hay que cerrarlo. El problema es que en los gobiernos la plata no es de nadie. Termina siendo de nadie. Entonces, una compañía funciona si gana plata. Un gobierno tiene que funcionar no ganando plata. La plata es para la gente. Brindando servicios. Dando servicios y construyendo rutas y haciendo todo lo que sea necesario para hacer que más emprendedores creen compañías, para que esas compañías den trabajo y para que eso sea una rueda fructífera. Esteban, gracias. Muchas gracias por muy amable. Está Javier Timerman en comunicación. Javier, gracias por atendernos. ¿Estás en Estados Unidos? No, estoy acá en Buenos Aires. Ah, estás acá. Bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica? Estuvimos también en comunicación el fin de semana porque en los nombres que salían y daban vuelta, hasta se mencionaba el nombre de Javier Timerman. ¿Y por qué te sorprende, che? Pero bueno, no optaron por un hombre del mercado financiero como Timerman, sino por Silvina Batakis. Más allá de Batakis, ¿qué está viendo? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Bueno, lo hablamos muchas veces acá. Yo creo que Silvina es una excelente profesional. Creo que, como lo dije en un tuit, la traté mucho cuando venía con inversores de Nueva York a la Argentina a juntarme con funcionarios de la provincia de Buenos Aires, porque el tema de la deuda de la provincia de Buenos Aires en su momento fue un tema bastante picante. Ella siempre lo resolvió con mucha inteligencia y siempre fue muy abierta con los inversores. Se juntaba, no tenía ningún problema en juntarse, hacer calls, llamados, etc. Me parece que entendía la importancia de tener los mercados de capitales abiertos. Así que desde el punto de vista de Silvina, me parece que es una persona que merece el respeto y sería medio infantil comentar antes de que ella pueda explicar qué es lo que realmente piensa que tiene que hacer. Desde el punto de vista de la situación, yo lo vengo diciendo hace mucho y creo que te lo dije a vos varias veces. Este es un problema político, no es un problema económico y no se soluciona únicamente con medidas económicas. Los inversores estaban esperando, y creo que el mercado y la gente en general, una señal política de un plan consensuado entre los diferentes referentes del Frente de Todos. La dinámica que ocurrió este fin de semana no cumplió esas expectativas, pero por otro lado acordaron un nombre. Veremos qué pasa hoy. Creo que desde el punto de vista de la reacción del mercado de hoy, que es claramente negativa, tampoco se puede extrapolar demasiado porque es el primer día, porque van a pasar muchas cosas, porque los mercados tienden a exagerar, pero claramente es una alarma para que sepan, tanto Alberto como Cristina, como la ministra, como todos, que tienen que tomar medidas y salir a explicar qué es lo que piensan que deben hacer, porque no se puede todo, claramente. O sea, tenemos ciertas limitaciones producto de la falta de financiamiento, ciertas limitaciones producto del acuerdo con el fondo, y van a tener que tomar decisiones respecto a qué nivel de inflación están dispuestos a tolerar, qué niveles de déficit están dispuestos a tolerar, etcétera, etcétera, porque el mercado se lo va a exigir. ¿Cuál es el mayor riesgo desde tu punto de vista? Y el mayor riesgo en un país como la Argentina siempre es el tema cambiario, claramente, porque es donde todo el mundo está mirando. La devaluación desordenada. Claro, porque eso es lo que el mercado te lleva. Tenés una brecha muy fuerte, se te escapan los dólares financieros y bueno, tenés que tomar una decisión porque te vas a quedar sin reservas. Ese siempre es el principal riesgo, es donde los inversores miran. Pero vuelvo a repetir, la Argentina en términos de su situación macroeconómica y los niveles de los precios de los activos argentinos, me parecen que no deberían estar a estos niveles, claramente. El tema es que se necesita un mensaje político claro. Lo que pasó el fin de semana no es lo que debería pasar. Me parece que también el gobierno fue víctima de una decisión para mí bastante desafortunada de Guzmán de irse en una situación... Irresponsable. Uno cuando es funcionario realmente tiene que entender
que van a pasar un montón de cosas que no les van a gustar, pero en realidad todos, nosotros, vos, yo, todos somos empleados y muchas veces nos dio bronca muchas cosas, y sin embargo nos vamos a salir a incendiar los lugares donde trabajamos. Me parece que cuando sos funcionario debes tener incluso más cordura. Te hago la última, porque me parece que hay un tema de fondo. Yo digo, comentaba eso, pero decía también hay una responsabilidad del presidente. Es insólito que el presidente se sorprenda de la renuncia del único hombre que bancó contra las opiniones de todos y se sorprenda con esa renuncia sabiendo que no tenía ni equipo de recambio, ni plan B, ni armado políticamente el recambio, ni nada. Digamos. Y yo creo que también hay un problema de fondo, que el presidente tampoco entiende dónde está parada la economía. Creo que también compró la visión de Guzmán de que las cosas no eran tan graves, que la economía estaba creciendo y demás. Me parece que el presidente no termina de entender dónde está parada la economía. Sí, te cierro con esta anécdota. Yo me acuerdo que yo era bastante amigo del que fue chairman de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, y una vez él me dijo, mira, yo me paso el 95% de mi tiempo pensando en el 5% que puede pasar y destruir el banco Goldman Sachs. Esas 5% de cosas que pueden llegar a pasar, que no hay mucha chance, pero si pasan, hay que hacer algo. Y creo que el gobierno debería haber tenido un plan B, sin duda, porque la situación lo exigía, y aparte la debilidad de Guzmán mismo. Gracias, Javier Timerman, muy amable. Ahí estaba Javier Timerman, un hombre de los mercados que ha tenido mucho diálogo, digamos, con distintos funcionarios, y uno de los que se mencionó este fin de semana también los nombres. Ahora van a contar Pablo Vinocuri y Brenda Strumíger, toda la entretela política, pero lo tengo a Cristian Ritondo, ¿no? que es el presidente del bloque del PRO en diputados. ¿Qué tal, Ritondo? ¿Cómo anda? Hola, Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿hubo algún diálogo, alguna comunicación desde el gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, algo, digamos, como para informar a la oposición por dónde van? Absolutamente ninguna. Lo más sorprendente es que mañana estaba convocada una sesión donde parece que no pasará nada en la Argentina. Seguimos con un temario que, si bien en muchos puntos tenemos consenso, nos parece que lo que tiene que discutir el Congreso hoy es otra cosa. Me parece que lo que pasó este fin de semana habla de la gravedad institucional que significa esta pelea constante dentro de las fuerzas del oficialismo, ¿no? Otra vez delega sus facultades el presidente en la vicepresidenta, colocando una ministra de Economía sin resolver los problemas políticos y la de modelo económico que tenemos que tener, ¿no? Me parece que son los dos hechos más claros que tendríamos que estar hoy pensando, ¿no? El gobierno tiene la unidad política para sostener los cambios, y cuáles son los cambios que tendría que estar proponiendo. Esto de agudizar un modelo que viene fracasando, me parece que es como subirse al tobogán de negarse a que la Argentina puede tener soluciones. ¿Ustedes interpretan lo que sucedió el fin de semana y finalmente el nombramiento de Batakis, interpretan como una tregua entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Interpretan que Cristina se hace cargo del Ministerio de Economía? ¿O que el presidente va a seguir con la hoja de ruta que tenía Guzmán? Yo creo que el presidente vuelve a claudicar después del acto del sábado de la expresidenta, vicepresidenta, ¿no? A ver, cuando uno ve que en ese escenario y en ese acto, quienes estaban presentes, Maxi, ministros, intendentes, gobernador de la provincia, exfuncionarios, exgobernadores, al grito de Cristina presidenta, yo no creo que tenga mucha comodidad el presidente ni se sienta tan seguro como es la formación de su fuerza política que lo sostiene en el gobierno, ¿no? Perdón, pero entonces no termino de entender. ¿El presidente cede un lugar? ¿O cede? Cede un lugar, no. Sigue cediendo. Cada vez que Cristina Kirchner ha pedido una modificación, o sea, por la carta posterior a las PASO, con culpas a partir del gasoducto, o ahora, se ha llegado siempre lo que quiere del gobierno. Sin duda, tiene en el gobierno la última palabra. Sin duda ha delegado todo el poder presidencial en una Argentina que es presidencialista, ¿no?
Igual yo sigo diciendo lo que he dicho las veces que estuve en tu programa. Alberto y Cristina son lo mismo, Cristina y Alberto son lo mismo. Son electoralmente la fuerza que representan el oficialismo, deben hacerse cargo de que tienen que gobernar hasta el 10 de diciembre y los resultados económicos, políticos, son de ambos. Ritondo, gracias, muy amable. Ahí está Cristian Ritondo, el presidente del PRO. Bueno, presidente del PRO en la Cámara de Diputados. Pablo Inocur, Brenda, ¿qué es lo que se comenta en este momento desde la política? Bueno, en este momento está Martín Guzmán, como decía Brenda hace un rato, reunido con su sucesora Silvina Batakis. Hace un rato también estuvo despidiéndose de los empleados del Ministerio de Economía. Hubo llantos, hubo color. Dijo Martín Guzmán, la economía está más sólida. ¿Llantos de quién? Algunos empleados que... Ah, no, pensé que llanto de Guzmán. No, llantos de... Era un montón. Llanto de alegría. Llantos de algunos empleados que estaban, mira, ahí se ve la foto, que, bueno, obviamente construyó un equipo, Martín Guzmán estuvo mucho tiempo. Sí. Dice que la economía está más sólida, eso sabrás vos. Lo cierto es que ahora hay un panorama político complicado en lo que sigue de la tarde. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández suspendió un acto que tenía previsto para las 18 horas. A las 17 va a estar asumiendo Silvina Batakis y se habla en este momento de una posible cumbre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Que ahí se terminaría de cocinar cuál va a ser el programa económico que va a llevar adelante Silvina Batakis, que tiene una misión difícil, no solamente respecto a la economía, sino también respecto a la política. Porque Silvina Batakis, si bien es una persona una dirigente que en su momento fue de Daniel Scioli, iba a ser su ministra de Economía, la realidad es que en el último tiempo trabajó con Guado de Pedro y es una persona identificada, no te diría una kirchnerista, pero es una persona que hoy está muy cercana al pensamiento de Cristina Kirchner, una dirigente de cercanía con Cristina. Y a su vez también mantiene un buen vínculo con Alberto y con los gobernadores. La pregunta es, ¿ella va a llegar a mediar entre esos tres polos de poder o va a hacer lo que le dice efectivamente Cristina Kirchner? Y la otra cuestión es la incógnita, es qué va a pasar con Sergio Massa a partir de ahora. Porque atención que Sergio Massa quedó en una posición muy debilitada dentro del Frente de Todos. Él propuso asumir la jefatura de gabinete con un equipo de coordinación económica que incluya al ministro de Economía, Banco Central y otras posiciones estratégicas. Bueno, Alberto le dijo que no. Y eso va a ser un problema. Estaba previsto que se vieran en este acto que se suspendió, que iba a ser a las 6 de la tarde. Ya no se van a ver. Brenda. Sí, no, también señalar que por estas horas en la Casa Rosada lo que se estaban preguntando era cuál es el daño político que hace este movimiento en este momento. Los propios, digamos, el círculo cercano a Alberto Fernández estaban bastante incómodos con la designación de Batakis. Si bien por un lado estaban, digamos, conformes con el hecho de que el presidente no haya reestructurado absolutamente todo el gobierno como le estaban pidiendo, por ejemplo, desde el masismo y una parte del kirchnerismo, es cierto que terminó nombrando a una dirigente o una economista técnica también de carrera, pero que responde al kirchnerismo. Entonces, estaban tratando de sopesar cuál es el verdadero daño que les terminó infligiendo. Yo acá escuchaba que comentaban los especialistas, los analistas, que es un claro triunfo de Cristina Kirchner de avance sobre el gobierno. Es cierto que Silvina Batakis responde a Guado de Pedro, que no tiene ya tanta relación con Daniel Scioli, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo lo que dicen también en la Casa Rosada es, bueno, Alberto Fernández de alguna forma se plantó porque no hizo toda la reestructuración, sigue sosteniendo el plan económico que venía sosteniendo, no planea, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, hacer un plan antiinflacionario, como si vienen pidiéndole, por ejemplo, desde el masismo, digamos, una política más de shock para frenar un poco la inflación. Así que esta idea que hoy la dijo en ON Daniel Scioli de que el camino va a seguir como estaba y que solamente se hace un cambio porque se fue Guzmán, sí se ve como una señal de fortaleza, de alguna manera, de Alberto Fernández, en sintonía también con el acto que dio hace pocos días y que quedó perdido en realidad con todo este cimbronazo en la CGT, donde Alberto Fernández se mostró dispuesto a poner un freno a los avances de Cristina Kirchner y en este caso también del masismo. A mí, Max, igual me queda la duda políticamente. Batakis, ¿es Cristina o no es Cristina? Porque es una dirigente con trayectoria previa al cristianismo. Depende de los resultados. A mí, cuando veamos los resultados, vamos a ver no pensaba en parecido. Si los resultados es esta dinámica que estamos viendo, van a ver cómo rápidamente no es Cristina y es Alberto, digamos. Y
A No, ver, y es por eso, el perdón, gobierno- que el gobierno Cristina no está, perdón, que Sí. Cristina Kirchner y el kirchnerismo no están diciendo es totalmente nuestra, porque si no, digamos, es una, como dicen, una papa caliente, entonces Pero puede llegar a está bueno fracasar. lo que Flor plantea, piensan parecido. No pensaban parecido en 2015 cuando el esquema económico de Daniel Scioli que estaba planteando era muy diferente al que planteaba Cristina Kirchner. Digo, es una pregunta, una Sí, pero incógnita. viene trabajando con Guado de Pedro. Quería aportarte que el acto del que hablaba Pablo de las 6 de la tarde es para promulgar la ley de alivio fiscal del otro día, que se va a hacer ahora sin acto, y que a las 5 de la tarde se iba a hacer también el acto de la CGT y se pasó, porque a las 5 de la tarde es la asunción de la ministra, para las 6:30. Ahora la seguimos, porque es muy interesante cómo se va a plantar. Claramente hace falta una ministra que explique las cosas y un presidente que se siente atrás de la ministra avalando cómo sigue el plan económico. Eso lo planteamos varias veces, ocurría con Guzmán. Ahora, el tema de Cristina lanzando bomba de fragmentación permanentemente contra la política económica no era el único problema económico que había. Obviamente eso atentaba contra generar mínima certidumbre y poder tener un programa económico sostenible. Pero ese no era el único problema. Es decir, tener la Cristina cada 20 días diciendo que el país iba a una crisis, ese no era el único problema. Y me parece que se va a ver en esta dinámica. El problema es una falta de credibilidad enorme de la política económica de Alberto Fernández y lo que venimos contando y los márgenes de maniobra que tiene. Si esa credibilidad te le va a dar cerrar filas con Cristina, y depende de la política económica, porque si la política económica es lo que piensa Cristina de que hizo en su último mandato, hoy hay coincidencia 100% entre todos los economistas que están alrededor del presidente o que estaban, de que el camino es el dólar en estos niveles, la inflación acelerándose y una economía que se enfría más rápidamente, que ya veníamos en esa dinámica. Ahora la pregunta es si el presidente está dispuesto a acelerar el ritmo de esa dinámica o encontrar una dinámica distinta. Ahora vas a contar, Claudio, qué está pasando desde el punto de vista de los precios. Estás a Bore, gracias por venir. ¿Qué está pasando con los precios en el día de hoy? ¿Y qué pasa con los listados que llegan desde los fabricantes a los distintos comercios o distribuidores? Ojo que es un día donde no solamente hay que mirar el dólar, sino también qué está pasando con los precios y la actividad en esta economía. Tanda y ya volvemos. Me acuerdo de Alto Verde. Ahí está Hotel Alto Verde. Sabemos que es un hotel que no es solamente para dormir, con 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Hotel Alto Verde, el mejor 4 estrellas de Termas de Río Hondo. En medio de todo esto, qué mejor que irte ahí a Río Hondo, a las aguas termales y desconectarte un poquito. El que lo pueda hacer. Tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué está pasando con los precios a esta hora? Mira, es un día obviamente caótico en las empresas, sean líderes, sean empresas medianas, también en los supermercados mayoristas sobre todo, porque claro, las empresas fabricantes de alimentos o también las que son, las que actúan, operan en el mercado de la construcción no tienen precio, entonces, digamos, se sentaron sobre sus stocks. Entonces lo que estamos viendo hoy es que algunas empresas, líderes y medianas, suspendieron directamente las ventas, tanto en el sector de la construcción, sobre todo aquellos productos que son importados, hoy con un dólar totalmente disparado en el mercado paralelo. Bueno, las empresas están decidiendo preservar los productos que tienen, por ejemplo, en los corralones, también las papeleras, porque parte del papel o viene del exterior o es papel que se exporta. Como sea, las papeleras, como es un producto que se cotiza en dólares, el papel, bueno, lo que han decidido justamente es suspender ventas. Varias alimenticias, sobre todo aquellas que tienen productos importados, también hoy no tienen precio y suspendieron sus ventas, ya sea a los supermercados o directamente a los mayoristas. Otras empresas lo que hicieron fue restringir algunas entregas. Por ejemplo, me comentaban el caso de productos de higiene y limpieza, que muchos se fabrican acá, pero con insumos importados. Entonces, si ya venía muy complicado ese mercado, hoy, en un día donde el dólar paralelo se fue en este momento a 270 pesos, bueno, eligieron justamente restringir las ventas.
Y no solamente hay un problema con el abastecimiento, sino también con los precios. Mira, algunos de los aumentos que hoy se están dando. 8% de incremento en los lácteos. Cuando hablo de los lácteos, hablo de las dos empresas líderes del sector lácteo, hoy salieron con aumentos de 8%. Bebidas de primera línea también, 8% de incremento. Los frigoríficos, en incrementos de entre 7 a 10% de acuerdo al producto. Los que más aumentaron tienen que ver con las hamburguesas congeladas, por ejemplo. Entonces lo que estamos hoy viendo es un mercado totalmente revolucionado, distintos mercados, porque estamos hablando de construcción, de alimentos, me hablaban también, por ejemplo, todo lo que son productos de ferretería, todo parado. Así que, bueno, una situación donde los empresarios y grandes comerciantes lo que están haciendo es una conducta totalmente de cobertura, de sentarse sobre los stocks que tienen. Los bonos de la deuda están cayendo 10-11% en el día de hoy. Sí, hay una fuerte suba del riesgo país. Los bonos de la deuda en dólares que renegoció Guzmán van a precios de Venezuela. Es decir, la Argentina tiene su deuda reestructurada, no tiene pagos importantes, más allá de algunos pagos de intereses como el de esta semana, y tiene el derrumbe total. Nadie quiere quedarse con los bonos de la deuda argentina porque tienen la impresión de que va a ir nuevamente a un default. Ahora vamos a hablar con Sabore, qué está pasando para el pequeño comerciante, que obviamente tiene que seguir vendiendo y tiene que estar comprando para vender, pero cómo le están llegando los listados de las empresas fabricantes. Está Cristian Balbo en Casa de Gobierno. Ahí está Cristian. ¿Qué información hay a esta hora? Cristian Balbo, ¿cómo estás? Bueno, y Padovani está en la Quinta de Olivos. Marcelo Padovani. Hola Maxi, ¿cómo estás Maxi? Buenas tardes. Estamos por la entrada de Villate. Lo que te puedo decir a esta hora, Maxi, a ver, 14:34, el presidente todavía está aquí en la Quinta Presidencial de Olivos. Recordemos brevemente, si te parece, a la mañana reunión con la designada ministra de Economía, Silvina Batakis, que va a asumir cerca de las 17 allí en la Casa Rosada. Ya se fueron todos los funcionarios que habían venido esta mañana. Ahora el presidente está a punto de salir, nos dicen, para la Casa Rosada. En algunos minutos vamos a escuchar el helicóptero que lo va a trasladar seguramente allí hasta la sede de la presidencia, ¿no? La Casa Rosada, precisamente para a las 5 tomarle entonces juramento a la nueva ministra de Economía. Bien, Marcelo, gracias. Seguimos ahí atentamente. Está Cristian Balbo en Casa de Gobierno. Cristian. Maximiliano, bueno, en principio estaríamos en condiciones de afirmarte que la transición en un área tan sensible como el Ministerio de Economía está dando de manera bastante ordenada. Llevan más de 40 minutos reunidos en el Palacio de Hacienda el ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán, con la flamante reemplazante Silvina Batakis, conocida como la griega. Hubo una fotografía que ustedes difundieron de Guzmán despidiéndose con todo su equipo. Y ahora la expectativa para que arribe también aquí a la Casa de Gobierno el presidente de la Nación, que estuvo reunido en la mañana de hoy con Batakis. Como explicaba recién el colega Marcelo Padovani, a las 5 de la tarde en el primer piso de la Casa Rosada, en el Salón Blanco, va a ser la jura. Se suspendió la promulgación de la ley de alivio fiscal para pymes y monotributistas que estaba prevista para las 6 de la tarde por agenda oficial en el Museo del Bicentenario. Así que toda la expectativa aquí en la Casa Rosada, la fotografía que se difundió a primera hora de la mañana de hoy, donde se lo ve por la Quinta de Olivos, por el parque, al presidente de la Nación caminando, con esta fueguina que inició su carrera política en 1992. Hay que destacar también que cursó Economía en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene también un máster en la Universidad de York en Inglaterra, especialista en lo que tiene que ver con economía ambiental, por lo que pudimos averiguar, de muy buena relación con el ahora ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli. Recordemos que ella fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en la gestión de Scioli. Así que, bueno, toda la expectativa, mientras los mercados suben y bajan, lo que tiene que ver con el valor del dólar blue, en principio como termómetro de lo que está pasando en una jornada que, por ahora, te repito, una transición que al menos aquí
aparece como medianamente ordenada. No hay equipo de comunicación todavía para la flamante ministra. ¿Quién está manejando esto? Guado de Pedro, el ministro del Interior, a través de su área de comunicación, es quien está brindando información a los medios de comunicación. Te repito, 40 minutos de reunión que mantienen en plena transición Guzmán con Batakis en el 5º piso del Palacio de Hacienda. Cristian, gracias. Ahora vamos a hablar de si puede haber reunión Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner en las próximas horas y que está pidiendo el kirchnerismo al Ministerio de Economía. Ahora, ¿qué está pasando hoy en los comercios, en los autoservicios, supermercados independientes? Digamos, Maxi, que estamos con una incertidumbre tremenda porque digamos que nuestros comercios trabajaron sábado y domingo, vendimos, y hoy necesitamos ir a reponer la mercadería y nos encontramos que nos empiezan a llegar mensajes de distintos mayoristas que, ejemplo, siempre tienen un folletín donde tienen las ofertas que, digamos, un poco apuntamos nosotros a comprar ahí. Bueno, hoy suspendieron todas las ofertas que ya nos habían llegado, o sea, eso se volvió para atrás. El tema de lo que hoy a la mañana estuve en un mayorista de perfumería y limpieza, y directamente la mercadería había subido entre un 10 y un 12%. El tema de lo que es el papel higiénico, el rollo de cocina, bueno, debido a que, me explicaba el empresario, que debido a que la semana anterior no se permitieron hacer compras al exterior, o sea, no se pudo, evidentemente eso es celulosa, ¿cierto? La celulosa no se puede acopiar tanto, así que digamos que esta semana vamos a tener un aumento tremendo en todo lo que es papel higiénico y rollo de cocina, que ya se vio reflejado el día sábado y domingo en los hipermercados, que me mandaron fotos los clientes, donde un papel higiénico que costaba 300 pesos lo pusieron en 500 pesos. O sea, aumentaron un 45%. El señor periodista comentaba de la gaseosa de un 8%, la gaseosa fue un 10%. El tema de los congelados ya había aumentado la semana pasada un 10%, o sea, otro 10% más. O sea, es esto, o sea, es ya hasta dónde resistimos. El cambio de precio es tremendo. Y ya sabemos de que llegaron avisos de distintas empresas diciéndonos que nos van a restringir la entrega de mercadería hasta que no se regularice el mercado. Pero el tema es que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y el tema de la restricción de la entrega de mercadería hasta que no se regularice el mercado, ¿qué significa? Que ahí no congelan el listado de precios, no mandan precios y no quieren vender hasta saber cuáles los nuevos valores de referencia. El tema es que no mandan listas, pero sabemos perfectamente que cuando nos van a venir las listas. El tema es que... Pero hoy a los principales proveedores, si usted quería comprar, podía comprar, ¿le vendían? No, hoy los principales proveedores, una empresa, por ejemplo, me mandó a mí diciéndome que si quería ir no había problema, pero que solo podían retirar un producto, o sea, un bulto de cada artículo. Y tal vez en mi comercio, como cualquiera de mis colegas, nosotros vendimos mucha harina o vendimos mucho fideo o lo que fuera y vamos a reponer, o sea, nosotros nos prestamos a la especulación. Lo que necesitamos es volver a llenar las góndolas para poder seguir trabajando y nos encontramos con esto, Maxi, con que no nos van a vender mercadería más allá de lo que ellos exhiban. Más allá, o sea, esto recién comienza. Sabemos que esto hoy es día lunes, seguramente el día martes, el día miércoles, seguiremos con este mismo problema, pero cada vez más complicado. De la experiencia que tiene de otras crisis, ¿hace cuánto que tiene ahí el autoservicio? Más de 30 años. Más de 30 años, ha visto todo, digamos. Sí, pero esto que estamos viviendo ahora, yo la verdad no lo había pasado. ¿Por qué? Y porque tal vez viví el proceso de lo que fue la hiperinflación, ¿cierto? Sí. Pero en la hiperinflación, por un lado vendíamos mucho, porque digamos que el bolsillo de cada consumidor no estaba tan mal, y por el otro lado íbamos al mayorista y teníamos abastecimiento. Había que hacer cola, había que esperar, había que recorrer mayoristas buscando precios porque todos los días y a cada momento cambiaban. Pero la mercadería estaba, la posibilidad de comprar y vender, que es parte de nuestro negocio, existía. Ahora, si empezamos con esta nueva modalidad, donde vamos a ir al mayorista... Se sientan sobre los stocks, se quieren guardar los stocks, pues como tener dólares en la mano el stock. Es lo que planteábamos ayer día domingo. Le pedíamos directamente a todos los mayoristas, le hemos enviado nota diciéndole,
nosotros no escondimos mercadería, nosotros no cambiamos precios durante el fin de semana, trabajamos. O sea, lo que le pedíamos simplemente es que nos den la oportunidad de poder ir hoy y el día de mañana, que son los días de reposición, de poder encontrar la mercadería. ¿Ve que la dinámica esa de precios que había empezado muy fuerte durante el año, después hubo algún amesetamiento, nuevamente está acelerándose? Yo creo que el amesetamiento no estuvo nunca, Maxi. No. O sea, lo que pasa es que es como que No, pero pasamos del 6,7 al 5%. Sí, pero sí. cuando se habló del 5,1, Sí. si usted puede venir a mi negocio, yo le puedo traer las listas de precios y la realidad de lo que es el comestible no fue un 5,1. No, venían porque corriendo cuando hablaban de un 5,1 tuvimos un 19% solamente en café. Entonces, no hubo nada de un 5,1. Hubo de un 7, de un 10, de un 12 y de un 15%. Mensual. O sea, sí. Saure, gracias. No, por favor. Muy amable. Vamos a la tanda. Cuando volvamos, ¿cuáles son los próximos pasos de la ministra de Economía, del presidente y qué va a hacer Cristina en todo este panorama? Actualízame qué está pasando con los dólares. Bueno, el dólar paralelo 267 pesos en este momento, pero atención, Maxi, con esto, ¿no? Porque consulté en distintos lugares donde se compra y vende dólares. Me comentaban, si uno quiere comprar dólares, en este momento 267, pero si quiere vender son 20 pesos menos. O sea, la brecha entre la compra y la venta habitualmente está entre 3 y 4 pesos. Ahora, en medio de esta agitación Sí, que a estamos río viendo, revuelto, ganancia de pescadores y 20 además pesos porque de nadie diferencia. sabe dónde se va a quedar, entonces todos buscan cubrirse, Claro. ¿no? Y Si sí. vos me vendés los dólares, bueno, te los compro a 2.50, si vos me los querés comprar, te los vendo a 2.70, digamos. Poca operación. Hay cuevas que solamente están trabajando con poca, cuando el volumen es Y el dólar es MEP, poco. el que importa, el dólar de dolarización, 271. 270 pesos. 271. Ojo con ese Arriba dólar, que el paralelo. que es el dólar de dolarización en el sistema financiero. Y ese es el que hay que ver porque es el dólar de dolarización de las empresas o de los que tienen fondos en pesos en el sistema financiero. Tanda y ya volvemos. Bueno, a ver, ¿qué está pidiendo el kirchnerismo en este momento a la política económica? Lo que planteaban desde el kirchnerismo ayer, especialmente cuando se conoció el nombre de Silvina Batakis, un nombramiento que celebraron en el kirchnerismo, lo que planteaban es, ok, ahora asume ella, pero lo fundamental es ver cuáles van a ser sus políticas. Y lo que están pidiendo son estos ejes: aumento de retenciones, control de precios, reapertura completa de paritarias y dinamizar el consumo. Estos son los ejes que podría ser para el kirchnerismo una buena señal de que la nueva ministra de Economía va en la señal correcta, en la dirección correcta. Estos son los ejes: retenciones, controles de precios, apertura de paritarias y dinamizar el consumo. Es básicamente el manual clásico del kirchnerismo. Habrá que ver la viabilidad política y habrá que ver si Alberto Fernández está dispuesto a ceder, especialmente en los dos primeros puntos, donde ya el presidente dijo que para retenciones no estaban las condiciones políticas para poder hacerlo. Y en lo segundo también, cuando en su momento lo bajaron a Roberto Feletti, o le bajaron por lo menos las potestades que tenía, y que terminó con la renuncia de Feletti y con el nombramiento de Hank, que hasta ahora todavía no renunció, ¿no? Pero, viste, hoy tuitea Juan Grabois y pone @Silvina Batakis, te banco fuerte, pero no te felicito. Eso de andar felicitando designaciones no me cabe. Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el salario básico universal. Calzá la virome y no te demores, por favor, que es un planteo que recogió el sábado en su discurso Cristina Fernández, pero bueno, cuidado con lo que decías, no es lo mismo cuando no bancás al ministro de Economía que cuando lo bancás. ¿Qué se comenta del diálogo de ayer del presidente con la vicepresidenta? Del diálogo que fue en términos bastante duros, que no fue fácil, que duró un poquito menos de una hora, que Alberto Fernández no tenía planeado y no era, digamos, no quería comunicarse con la vicepresidenta porque también desde las últimas semanas estaba muy irritado con ella. De hecho, algunos de los que hablan con él decían que estaba intratable, que pregunté directamente qué significa intratable. Le mencionaste a Cristina Kirchner y salta como leche hervida, o sea, no quiere ni hablar de ella. Y de hecho se vio el viernes en la CGT cómo le contestó y lo que pasó al día siguiente con el discurso de la vicepresidenta.
si bien fue en términos duros, sí terminaron consensuando a Batakis pasadas las 20 horas y después de consensuarlo con ella, inmediatamente el presidente la llamó a Silvina Batakis y le planteó que esta fuera, digamos, que si quería sumarse al gabinete en lugar de Guzmán. Ella acababa de llegar de La Plata, donde vive y donde viene todas las semanas para irse a su despacho ahí cerca de la Casa Rosada, en una de las sedes del Ministerio del Interior. Y bueno, la verdad que no se lo esperaba. Pero bueno, con respecto a ese diálogo, obviamente es un diálogo que solamente conocen ellos dos, es muy difícil, sí trascendió que fue difícil, que fue complicado, que él no quería tener esa conversación, que tuvo que tenerla, y después, por otro lado, está la posibilidad de que hoy también se reúnan en persona ellos dos, el presidente y la vicepresidenta, por primera vez en, ya no recordamos cuánto tiempo, el año pasado, diciembre quizá, sí. Sí, ¿está prevista una conferencia de prensa de Batakis donde explique los lineamientos de la política económica, Por ahora no. qué va a hacer? Por ahora no. Por ahora no. Pasos? De hecho, se desmintió. En algún momento surgió un rumor de que podría haber algo y finalmente se desmintió. La jura va a ser sin ningún tipo de declaración de nadie, ni del presidente ni de la ministra. Una foto, decían. Una foto. Ayer se iba a hacer la conferencia de prensa, había algunos ruidos afuera de la Quinta de Olivos, un cacerolazo realmente chico, pero muy cerca de la sala de prensa, y entonces por el ruido que había se decidió directamente no hacer la conferencia de Porque prensa. siempre el cambio de ministro de Economía te da la posibilidad, la chance de recrear las expectativas y mostrar algo distinto. Lo que sucede es que no está claro cuál es el diagnóstico que hacen tanto Alberto Fernández y Cristina de la situación económica sobre la cual están parados. El presidente y parte también de los ministros que están alrededor y los gobernadores tal vez tienen la impresión de que la crisis respondía al torpedeo de Cristina. Digamos que esa era la principal preocupación y que con esto, de alguna manera, yo hablé con un ministro y me decía, bueno, tenían que hablar porque así no se podía seguir. Claro, así no se podía seguir. Claro. Yo le planteaba, pero más allá de que Cristina te dé el aval, hay que ver hacia dónde quieren seguir. El problema, porque por eso la economía no es tan fácil que se maneja de taquito. Definís el rumbo y no tenés crisis por delante. Estás en medio de una crisis. Ese es el problema principal. ¿Querías decir algo, Brenda? Sí, sumarte un pequeño detalle, más allá de la charla entre Alberto Fernández y la charla entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, está la charla que tuvo, la primera charla que tuvo ayer, muy breve, con Silvina Batakis. Habló menos con Silvina Batakis que con Cristina Kirchner, y en esa pequeña charla lo que le dijo básicamente es que todas las medidas en el corto plazo iban a estar orientadas a calmar las aguas. No hacer una gran reforma del plan económico, por lo menos por ahora, sino tratar de calmar a los mercados en el corto plazo y que no se desmadre todo. Y después hay que ver la relación del presidente con Sergio Massa. Yo no pude chequear esta información, pero me dicen que Massa ayer cuando se iba, dijo cuando estaba saliendo, no me llamen más. no me llamen más. Sí. No pude chequearlo, efectivamente, con el protagonista, pero otros que estaban alrededor dicen que envíe ese mensaje, ¿no? Con la idea de... Más allá de, Maxi... Me llamás para ver cómo reconstituís y después terminás... Más allá de no tener la confirmación... Sigan ustedes, no me llamen más. No me llamen más, digo, en el momento de si hay una crisis, para ver cómo resuelven respecto a los equipos económicos. Yo insisto, Redrado, Álvarez Agis, Miguel Peirano, Marco Labaña, todo ese grupo que en algún momento estuvo dando vuelta, hoy está totalmente corrido de las decisiones económicas. ¿Quién es el equipo económico que va a asumir? En su momento Cristina le dijo a Feletti, prepárate, armá, prepárate, yo lo conté acá, conté que estaba Cristina esperando a la difusión del índice de precios al consumidor de junio, que va a dar mal, va a dar 5%, que ese costo lo asuma Guzmán. ¿Cuándo va a ser? La semana que viene, que se conoce, que lo asuma Guzmán y que después lo desplazaban. Pero no está claro si, bueno, va a ser ese el equipo económico, el equipo de Cristina, que Cristina le viene diciendo, prepárate. Va a tener Batakis su propio equipo económico. Bueno, todo eso Maxi, van a tener que definir en las Batakis próximas horas. integró los equipos del PJ cuando fueron las elecciones presidenciales de 2015, de 2019, perdón, los equipos presidenciales, los equipos económicos, ¿y quiénes estaban? Roberto Feletti y Deborah Giorgi, otra que fue desplazada por Alberto Fernández, con lo cual en ese núcleo sí ella se maneja.
Todavía no tiene vocero de prensa, Batakis. Tampoco. Bueno, actualizamos entonces, el dólar está ahí alrededor de 270 pesos, están cayendo 10% los bonos, se dispara el riesgo país, y hay fundamentalmente una situación en la que la economía real, hoy se paralizan gran parte de operaciones comerciales a la espera de ver una nueva referencia de precios. Maxi, hoy es feriado en los Estados Unidos, con lo cual los bonos argentinos en Wall Street no están cotizando, con lo cual, bueno, mañana van seguramente a reflejar todo lo que está ocurriendo hoy. Ya está llegando Mariana Contartesi. Mariana, tenés ahí toda la información para seguir con la continuidad de A24. Claro, Maxi. Ayer estuviste también muy activa cubriendo el minuto a minuto de lo que estaba sucediendo. Se quedan con ella en la tarde de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.